La enseñanza de hoy es Salmo 91. Yo sé que todos pasamos por grandes tribulaciones. Quizá en este momento estás pasando por grandes tribulaciones, por grandes angustias, por una grande depresión. Quizá estás pasando por un momento que dices tú, no puedo más. Esta vida que me ha tocado vivir ha sido tan dura, tan difícil, tan complicada. Quizá estás pasando una enfermedad muy difícil, una enfermedad que quizá piensas que es incurable. Quizás estás pasando por problemas tanto personales, económicos, y tú digas, no tengo salida más. Quizá estás pasando por problemas dentro de tu hogar, con tu pareja, y tú digas, creo que hasta aquí fue el último momento en el cual estoy tolerando lo que me está pasando. Pero cuando nosotros estamos agarrados del Señor, todo eso que estamos padeciendo, todo eso que sufrimos, todo eso que estamos sintiendo que ya no más podemos, ahí está el Señor para darnos siempre una ayuda, siempre un aliento, siempre diciéndonos, tú no estás solo. Yo siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. Así es el Señor para con todos aquellos que le aman. De tal manera que a veces vemos, nos platican, nos testifican personas que están allá afuera padeciendo grandes angustias y dicen, ya no puedo más. Y es cuando más necesitan saber que Dios no nos ha dejado solos. Aunque tú te sientas solo, aunque tú sientas que Dios te ha dejado, que Dios se ha separado de ti, no es así. Vamos a leer el Salmo 91, hermanos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré.
le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar, hermanos. Vamos a rogarle al Señor que hoy nos hable. Padre eterno, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Es el alimento para nuestro espíritu. Padre, lo necesitamos todos los días de nuestra vida, Señor, porque así como el alimento físico es necesario para el cuerpo, el alimento espiritual es necesario para nuestro espíritu, Señor. Padre, háblanos, Señor, conforme a tu voluntad. Haznos entender lo que hoy nos quieres decir. Ayúdanos en todas nuestras necesidades para que podamos salir adelante, Señor, para poder seguir siendo perseverantes en este camino que tú nos has dado para seguir, para que podamos llegar a la meta, Señor. Y nuestra esperanza es estar un día contigo, Padre. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, hermanos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor, hermanos? Tenemos que entregarnos a Él en todo nuestro proceder, en nuestro pensamiento, en nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Como dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y para que nosotros podamos habitar al abrigo del Altísimo, nosotros tenemos que buscar estar en la presencia del Señor. No Él va a venir a buscar que estemos bajo su abrigo, no. Nosotros tenemos que ir al Señor y tenemos que buscarle de todo vuestro corazón. Yo sé que las dificultades, los problemas, las aflicciones no las podemos resolver nosotros mismos porque hay cosas que sobrepasan a veces nuestras fuerzas. Pero cuando estamos tomados del Señor, cuando verdaderamente estamos agarrados de Él, siempre habrá una respuesta, una solución. Él no nos quita los problemas, pero Él va a estar con nosotros cuando tengas el problema para que tú lo puedas resolver. Problemas siempre va a haber. Yo no les voy a decir algo que no es, porque el cristiano siempre va a vivir en tribulaciones, en angustias, en dolor, en enfermedad, en pruebas, ¿verdad? Pero no es lo mismo vivir y luchar contra eso solo que luchar contra todo eso tomados de la mano del Señor. No estamos acostumbrados, es cierto. ¿Por qué? Porque nuestra vida fue siempre nosotros en nuestras fuerzas, todo lo resolvíamos en nuestras fuerzas. Y muchas veces nuestras decisiones las tomamos mal. Y por eso cometimos muchos errores, muchas fallas. Por eso siempre nos dábamos topes con los problemas, con las situaciones que nos venían cada día de nuestra vida. Porque Dios no estaba ahí. No estaba ahí. Entonces el Señor nos está diciendo que necesitamos habitar. ¿Y qué significa habitar? Pues si yo llego a un hogar, ¿sí? Y ahí me reciben, ahí voy a habitar. Y tengo que tener esa relación en ese hogar. Tengo que vivir, aprender a vivir con las personas que están dentro de ese hogar, ¿sí? En este caso es con nuestro Señor. ¿Y cómo lo debemos buscar? A través de todo lo que se refiere a Él. Una de ellas es la palabra de Dios. ¿Cómo conoces a Cristo? A través de la palabra. ¿Cómo sabes que Él es el camino, la verdad y la vida? Porque la palabra lo dice. ¿Sí? ¿Cómo sabes que Él es el buen pastor? Porque la palabra lo dice, ¿verdad? ¿Cómo sabes que Él murió por ti? Y en esa cruz derramó su sangre hasta la última gota, porque la palabra lo dice. Entonces tú vas a tener conocimiento de Cristo conforme más lo busques cada día. No viene la palabra a ti si tú no la vas a buscar, ¿sí?
No esperes que la palabra de Dios llegue a ti, sino tú pon la iniciativa de que quieres las cosas del Señor. Ahora, cuando habla de abrigo, cuando tú te pones algo encima es para que te proteja, ¿verdad? Cuando ponemos un abrigo es porque tenemos frío. Entonces nos da calor y nos abriga de ese frío. Entonces el Señor cuando está hablando aquí que Él es el abrigo, este es el que nos protege, ¿sí? Y nos cuida de todo mal. ¿Sí? Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nosotros habitamos bajo el abrigo de Él. Pero no vamos a poder habitar bajo el abrigo de Él si nosotros no lo estamos buscando. Siempre tocaremos el punto de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es una de las cosas más difíciles de todo cristiano. El lograr una relación, una intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos una relación con Él. ¿Verdad? No es lo mismo cuando platicamos con otra persona y estamos interactuando. Ella me habla o Él me habla y yo le hablo y así. Pero cuando vamos con el Señor, nada más nosotros hablamos. Y a veces el Señor no nos contesta en el momento que necesitamos una respuesta. Y entonces, ¿qué hace el cristiano? Se desespera. Y no espera en Él, sino Él busca dar solución a cualquier situación que esté pasando en su vida. Y ahí es donde el cristiano se equivoca y muchas veces comete errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no espera en el Señor, sino está esperando muy poco tiempo y se desespera. Y entonces, aparte de que toma malas decisiones, ya no quiere seguir buscando de Dios porque no escucha, no entiende que el Señor se toma un tiempo porque es conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Si yo busco un trabajo y no tengo trabajo y no tengo ya dinero para solventar mis problemas, le digo, Señor, ayúdame, necesito trabajo, ayúdame, Señor. Yo sé que tú me puedes ayudar porque yo confío en ti y yo soy tu hijo. Yo te pido ese trabajo. ¿Sí? Y ves que pasa un día, 2 días y 3 días y no tienes respuesta. Te desesperas, ¿verdad? Y dices, pues no tengo trabajo y no tengo dinero. ¿Qué hago? Y entonces, como el mal, el diablo está pendiente de ti, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Él tiene necesidad de empleo. Le vamos a buscar un empleo donde va a ganar muy bien, ¿verdad? Y sabes, te ofrezco, vas a vender cerveza. ¿Cómo ves? Vas a ganar muy bien. Vas a trabajar de día y de noche vas a vender más porque de noche vas a ganar más porque de noche se gana más, se cobra más cara la cerveza. Y tú dices, esto me lo mandó el Señor, ¿verdad? Porque yo estaba necesitado y le pedí a Dios que me diera un trabajo, ¿verdad? Y no esperaste en el Señor, sino que tú creíste que eso era de parte del Señor. Pero resulta que tomas el empleo y pues hay una tentación, ¿verdad? Está la cerveza, hace calor, están sudadas las cervezas en el congelador, se apetece, ¿verdad? Y como una no es ninguna y 2 es la mitad de una y 3 es una, pues me puedo tomar 3 y no pasa nada. Así empieza la tentación, ¿verdad? Y te empiezas a desviar. Entonces, tenemos reunión
¿Qué días? No, por los jueves y los domingos. Ok. Pero el jueves no puedo ir. ¿Por qué? Es que no puedo cerrar el negocio porque el jueves es el día que se vende un poco más porque es jueves pozolero. Ya ni se diga el domingo. El jueves pozolero. Y entonces nosotros empezamos a caer en tentación y somos desviados. Somos desviados creyendo que todo lo que nos llegó es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones equivocadas y creemos que Dios nos va a ayudar y nos va a respaldar en eso. Y no es así. Dios no respalda jamás el pecado. Jamás te va a dar una cosa que tú vayas a cometer en cuestión de pecado. Jamás. Entonces nosotros nos tenemos que someter a la voluntad de Él. En el momento que nosotros vamos a ir a habitar a casa de Él, ¿sí? Para que Él pueda habitar en nosotros, nos tenemos que someter a su voluntad. Nos tenemos que someter a lo que Él nos ordene a través de su palabra. ¿Sí? Tenemos que ser obedientes. Si no, nos va a pasar lo de Saúl. Y lo de tantas personas que en la Biblia lo hemos leído. Un ejemplo más fue David, el rey David. Era conforme al corazón del Señor, ¿recuerdan? ¿Quién más ustedes han leído en la Biblia que digan que ha habido otro como David que fue conforme al corazón de Dios? Nadie. Fue el único mencionado en la Biblia que fue conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? Y todo lo que hacía le iba muy bien. Y Dios siempre lo respaldó, siempre lo cuidó. Peleó contra el oso y el león y los derrocó. Peleó contra el gigante Goliat y lo mató. Peleó, decía, Saúl mataba 1000 y David sus 10,000. En todo le dio triunfo al Señor. ¿Por qué? Porque vivió en la presencia del Señor. Siempre lo cuidó, siempre lo protegió. Y cuando Dios lo enviaba, él iba con toda la confianza y la seguridad para vencer. Pero un día se confió. Y un día quiso tomar una decisión él. ¿Verdad? De haber dicho, soy rey. Tengo suficiente conocimiento, suficiente sabiduría. Tengo la oportunidad de tomar una decisión. Nada más para que veamos cuán es necesaria la voluntad de Dios en nuestra vida y no la nuestra. En todo nosotros debemos buscar a Dios para tomar decisiones. Y ahí David, por una vez que tomó una decisión, él en su voluntad cometió pecado. ¿Verdad? Codició a una mujer ajena y cometió adulterio. Y luego quiso corregir su error y que comete asesinato. Queriendo corregir, salió peor. ¿Verdad? Entonces ya no cometió adulterio, sino ahora adulterio y asesinato. Por un error de haber tomado una decisión bajo su voluntad y no bajo la voluntad del Señor. ¿Ven cuán delicado es esto? Pues cuánto más nosotros necesitamos habitar bajo el abrigo del Altísimo. Conocí una persona hace como unos 20 años. Le dieron la administración de un hotel. Y la conocí porque me compraba, yo en ese tiempo vendía yo refresco embotellado. Y me compraba refresco y yo veía su negocio muy próspero.
Y yo veía que él, pues, le funcionaba muy bien su hotel y su restaurante y todo iba muy bien. No sé qué pasó. Se endeudó. Se endeudó de tal manera que ya no encontró salida. Y al poco tiempo se suicidó. Una persona no mayor de 40 años. Muchas veces nos sucede a nosotros eso. Que cometemos una falla y seguimos cometiendo más y más y se acumula de tal manera que a veces ya no encontramos salida. No le encontramos salida y lo único que al último queremos terminar es ya con nuestra vida. Y no debe ser así. Porque en el cristiano no estamos solos. Los cristianos no estamos solos, jamás. Siempre hay una solución para cualquier problema, por mayor que sea. Por muy grande que sea, nunca vamos a estar solos. Pero esa es la condición que Dios nos da, que habitemos bajo su abrigo. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que captarlo bien en nuestra mente, bajarlo a nuestro corazón y agarrarlo con todo nuestro ser. Si yo he de hacer algo, que sea conforme a la voluntad de mi Señor, ¿sí? No conforme a mi voluntad, ¿sí? Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Protegido totalmente. Protegido. No hay quien pueda contra ti, ¿sí? Y luego más adelante dice todo lo que puede venir contra ti y nada podrá hacerte daño, ¿sí? He escuchado hermanos que dicen que les han querido hacer mal, de ese mal espiritual, hermanos, de brujería, y han querido hacerles mucho daño, pero no pasa nada, no pueden. Y no pueden, no porque cristiano sea cristiano, no pueden porque el Altísimo está con ellos. Y Él es el Todopoderoso. Y todos se someten a Él, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando iba Jesús y le gritaban los demonios que por qué había llegado antes de tiempo, que qué cosa traía contra de ellos, ¿verdad? Reconocían la grandeza de Cristo, que Él es Señor y Salvador y Dios, ¿sí? Sabían, reconocían el poder de Cristo. Asimismo, todo aquel que esté bajo su abrigo estará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es omnipotente, hermanos? Todopoderoso. Todopoderoso. Todo. No parte poderoso, no. Todopoderoso. Todo lo que tú necesites, ve al Señor. Confía en el Señor. Cree en el Señor. Que Él te dará conforme a su voluntad. Y como es conforme a su voluntad, siempre será para tu bien. Hermanos, yo a veces le pido cosas que ni siquiera digo, y hasta le digo al Señor, Señor, yo no sé si esto te lo puedo pedir, pero yo te lo voy a pedir. Si es tu voluntad, me lo darás. Y si no, está bien, es tu voluntad, Señor. Yo la voy a respetar, pero yo te lo voy a pedir, Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero depender más y más de Él. Quiero que mi vida esté gobernada en su voluntad de Él y no la mía. Porque yo entendí que mi libre albedrío y mi voluntad siempre la usé para mal. Siempre la usé para hacer cosas malas, equivocadas. Y ahora entiendo, porque dice que la palabra, que la tendencia del hombre siempre es ir al pecado. Ese es el problema. Que nosotros cuando estamos tantito separados de Dios, nuestra tendencia siempre es ir a pecar. ¿Se acuerdan de ese testimonio que les comenté de este hermano que se convirtió al Señor? Ya estaba en Chilpancingo, dejó todo porque él
Ya lo habían amenazado de muerte. Y fue al Señor y le dijo que si lo libraba de la muerte, le iba a servir. ¿Verdad? Y se fue, metió un grupo y servía y se dedicaba a ayudar. Y iban a recoger a los lugares, a los supers, a donde dieran ayuda para que pudieran tener alimentos para la más gente que quisiera buscar más del Señor. Y un día se vino a Acapulco. Y ahí en Acapulco pensó, aquí nadie me ve. Mis hermanos no me ven. Como se cegó por un momento. Y entonces dice que se fue a un bar. Y se dio libertad, hermanos. Libertad. Y dice que al otro día ya venía de regreso. Iba de regreso a su tierra porque fue a Acapulco y iba a regresar a su tierra y ya se iba a ir otra vez para allá. Y en ese camino, dice que en el taxi donde él venía los embistió una camioneta. Y esa camioneta embistió al taxi y fue a darle mero a él. Imagínense ustedes, hermano. Y quedó así, camina así. Se compuso, sanó, porque se arrepintió. Pero luego se dio cuenta que había cometido pecado, había cometido desobediencia, ¿verdad? Si ya él había hecho compromiso con el Señor, ya había dicho que si Dios le libraba de la muerte, le iba a servir. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque el hombre tiene esa tendencia al pecado. Siempre quiere ir a pecar. El hombre tiene dinero y ¿qué piensa? Vicios, mujeres, deleites, disfrute, ¿verdad? Esa es la tendencia del hombre. No piensa en cosas buenas, no, siempre está pensando en qué cosas hacer mal. Entonces, por eso nosotros no, nuestro libre albedrío y nuestra voluntad no debe estar en nosotros para tomar decisiones, sino entregárselas al Señor para que Él tome las decisiones adecuadas y correctas para nuestra vida. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo ya no quiero este libre albedrío que me has dado, ni quiero mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mí. Y que yo pueda hacer todo conforme a como a ti te agrada, Señor. En tus manos estoy, porque yo entiendo, yo sé que si yo tomo mi vida, me voy a ir hacia el mal. Entonces, en base a eso, yo ya digo, Señor, que sea el Señor. Sí, que sea el Señor ayudándome. ¿Por qué? Porque yo sé que en sus manos de Él voy a hacer las cosas correctas. ¿Sí? Entonces, está ya nosotros habitando en su presencia, teniendo el abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente, podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Si Cristo con nosotros, no hay quien pueda con nosotros. Pero si no tenemos a Cristo en nuestra vida, si no dejamos que Cristo actúe en nuestra vida, si tomamos decisiones equivocadas, pues entonces tendremos consecuencias por nuestras malas decisiones. Versículo 2 dice, diré yo a Jehová, entonces ya podremos decir, esperanza mía y castillo mío, porque la esperanza está en Él, de que un día nosotros podamos estar delante del Padre Eterno y darle gloria por la eternidad. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ya no va a haber sufrimiento, sino alegría y felicidad.
Por eso cuando nosotros estamos en esta tierra y estamos seguros del amor que tenemos a Cristo y de la obediencia, nuestro anhelo no es ya estar en esta tierra, como decía Pablo. Yo ya me quiero ir, ¿verdad? Pero si no me he ido es por ustedes, porque yo tengo que seguir diciéndoles más de lo que Dios me ha dado. Pero Pablo ya se quería ir. Así es el cristiano que está entregado al Señor. Porque él sabe que allá es un lugar hermoso, especial para todos aquellos que aman al Señor. Entonces cuando un hermano se nos va, nos da tristeza, ¿verdad? Porque físicamente amamos a nuestra familia. Pero debe ser nuestra tristeza tapada con la mucha más alegría que nos debe dar, porque sabemos dónde está nuestra hermana o nuestro hermano. Eso debe ser mayor la alegría que la tristeza. Cuando sabemos que el Señor está con ellos y ellos están allí con el Señor. Él es nuestra esperanza. Es la esperanza de todo cristiano, que un día podamos estar con Él. Y castillo mío, ¿qué significa castillo mío? Protección. ¿Sí? Cuando uno tiene su castillo, siempre lo hacían para defenderse, para que el enemigo no pudiera entrar. ¿Sí? Mi Dios, en quien confiaré. Mi confianza la pondré en Él, solo en Él. Por eso nosotros estamos diciendo y repitiendo a los niños: amen al Señor, conozcan a Cristo. Él es tu amigo, ¿sí? Él es el que puedes confiar. A nuestros amigos humanos confiamos en ellos, les contamos nuestros problemas, nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque ellos nos entienden, porque ellos se ponen en el lugar de nosotros, porque dicen: no te preocupes, amigo, yo estoy contigo. O amiga, yo estoy contigo. Yo te ayudo. Gracias, eres mi mejor amigo. Eres mi mejor amiga. ¿Cuánto no más Cristo para con nosotros? En Él tenemos que ir todos a confiar en Él, porque solamente en Él nada nos faltará y nada fallará. Porque Él es perfecto, Él es recto, es fiel, 3 veces santo. No nos falla. No nos va a fallar jamás Jesucristo. Y por eso, en Él tenemos que confiar. Y luego dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Enfermedades, COVID, chikungunya y todo lo que pueda venir, el Señor nos librará. Él nos librará. ¿Sí? Y de todo aquel que quiera hacernos daño, Él nos librará. Confiemos en Él nada más. Y llevémosle nuestras cargas al Señor. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje en la Biblia de un rey que venía conquistando y le manda a decir al rey de Jerusalén que se entregaran porque nadie había podido con ellos. Y cómo ese Dios, Jehová, los iba a librar, que no los iba a librar. Entonces este rey fue al Señor y le dijo: Señor, mira cómo te vituperan, mira cómo hablan de ti. Y entonces el Señor ayudó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y destruyó. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a defender, siempre te va a ayudar, nunca te va a dejar solo. ¿Sabes cuándo te deja solo? Y que quede bien claro en nuestras mentes y nuestros corazones: cuando tú te separas de Dios. Entonces, cuando tú sientas que el Señor no te está ayudando, primero fíjate cómo estás con el Señor. ¿Lo has dejado? ¿Te has deslizado y no te has dado cuenta que no estás buscando más de Dios? ¿Que ya tu vida ya se ha enfriado?
que Dios ha pasado en segundo lugar en tu vida, que ya no es tan importante para ti, que ya no vives el primer amor con Él, sino que ahora dices, bueno, es que tengo cosas importantes de mi vida. Tengo planes y proyectos, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mi familia, mis amigos. Tengo un proyecto grande de hogar y ahorita pues estoy muy ocupado. Y yo creo que voy a dejar un poco las cosas de Dios y ya cuando esto termine, cuando ya todo esté arreglado, entonces ahora sí vuelvo a buscar de Dios. No te quejes ni preguntes cuando te esté yendo. ¿Por qué me está pasando así cuando esté yendo mal? Porque el Señor me ha dejado. No, el Señor no te ha dejado, solamente que tú lo dejaste. Y no te diste cuenta. Te fuiste deslizando, ¿verdad? Como esa lancha le sueltas, ¿verdad? La cuerda y empieza a hacer así y se empieza a ir ahí. Cuando ve ya está allá en lo profundo. Así nos pasa a nosotros, despacito, no nos damos cuenta. Faltamos a las reuniones, de vez en que dice, bueno, hoy no pude, está bien, pero la siguiente no fallo. Pero como no falló, no pasó nada, dices, bueno, puedo faltar otra vez, no pasa nada, ¿verdad? Lo que no te das cuenta es que no pasa nada con Dios, porque Dios sigue siendo Dios. El problema eres tú. El que está pasando es contigo, que no te das cuenta, que te empiezas a deslizar y te empiezas a enfriar, y en ese tiempo, en ese horario que tú le dabas a Dios, ahora lo dedicas a otras cosas. Y tú solito te estás enfriando y no te das cuenta. Y todos lo ven. Eso es lo más peor. Que todos ven el enfriamiento del que está padeciendo ese momento, menos el que lo está padeciendo. Porque uno también ve cuando alguien está en el fuego del Señor, cuando vive la relación personal con el Señor. Uno lo ve y dice uno, el hermano ahorita en este momento está viviendo su primer amor, anhela estar con Dios, buscar de Dios en todo momento. Pero de la misma manera, cuando vemos que el hermano ya se empezó a deslizar y él no se da cuenta. Y luego le dices, hermano, hermana, el Señor me dio palabra para ti. Y luego ves su respuesta. No, es que no he podido. No, es que... ¿Se acuerdan que ya les platiqué de un testimonio de un muchacho que se convirtió en Acapulco y se fue a Ayutla? Y en Ayutla llegó prendido. Y nos dimos cuenta pues que el Señor estaba haciendo una obra en su vida. Y no sabía cómo ayudar, no sabía cómo ver la manera de que creciera la congregación y de ayudar. Él quería ayudar. Pero tenía esa necesidad de trabajo. Y encontró un trabajo. Y lo primero que hizo ese trabajo, sacarlo de las reuniones. Y entonces nosotros pues, nos preocupamos por ese hermano, ¿verdad? Y lo fuimos a visitar. Y su primera respuesta dijo, no, es que no tengo personal. Vienen los muchachos y trabajan unos días y ya no vienen y yo aquí tengo la clientela. Y por eso a veces fallo, ya no puedo ir. Ok, vamos a seguir orando por ti. Fuimos la segunda vez y lo mismo. No, es que no hay gente. Yo tengo que hacer el trabajo y sacarlo y tengo mucho trabajo. Fuimos la tercera vez y ya estaba tomando el hermano. Y es que vienen los clientes
y pues me invitan y pues hace calor y la gente no viene y pues por estar aquí se perdió el hermano. Ya no lo volvimos a ver, ya no lo volvimos a visitar. Así es el deslizamiento, así, despacito, despacito. ¿Ves? Todos ven, menos él. Él nunca se dio cuenta que se deslizó, que se separó del Señor y que se enfrió. Así es cuando nosotros estamos haciendo nuestra voluntad y no dejamos que el Señor haga la voluntad de Él en nosotros. Pero el que hace su voluntad, dice, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No hay lugar más seguro que estar bajo las alas de nuestro Señor. Y la palabra de Dios nos ponía ese ejemplo, ¿verdad? Como esos pollitos bajo las alas de la gallina. Y con nosotros basta verlos como los pone así. A veces está lloviendo y se pone la gallinita ahí así, lo más ancha que se puede, y ahí están los pollitos abrigaditos, pero al otro día pasó la lluvia y todos vivitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los protegió la mamá con sus alas. Así el Señor siempre nos cuidará, siempre nos protegerá, siempre bajo sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. Si siempre caminamos en verdad, nada ni nadie nos podrá acusar de algo. Siempre caminando en verdad, no en mentira, no en engaño, no en corrupción, ¿sí? Siempre en verdad, defendiendo la justicia, ayudando al prójimo, ¿sí? Siendo honesto, nunca agarrando lo ajeno, nunca tomando lo que no nos corresponde, ¿sí? El cristiano no es de que me encontré un billete de ahí y vi que se le cayó a la persona y luego agarro y lo piso. Y hago como que me amarro mis zapatos. Y allá agarro el billetito y me lo guardo en mi bolsa. No. Porque ustedes no saben, ese dinero quizá era para alguna medicina muy importante. Quizá era el único dinero que tenía esa persona. Y era para comer. Pero tú en tu mente dices, ya la hice. Ya me agarré un billetito. Ahorita me lo tomo. ¿Verdad? No, nosotros el cristiano no piensa así, pues. Al contrario, ayuda, ¿sí? Ayuda, ve por los demás. ¿Por qué? Porque el Señor, en su cuidado y a través de su palabra, nos va enseñando cómo nosotros debemos caminar cada día. ¿Sí? Él todo eso que nos está diciendo nos lo ofrece. ¿Pero a cambio de qué? De andar en verdad. ¿Sí? Versículo 5. No temerás el temor nocturno. No temerás. Yo sé que en un tiempo, quizá todos, padecimos temor. No sé si porque nos enseñaron, ¿verdad? Desde niños, que el coco, que la llorona, que el jinete sin cabeza, que los fantasmas, que pues la última, la novedad, que el Chucky, un montón de cosas fantasmales
y nos da miedo, ¿verdad? Pero el cristiano, el que está bajo la sombra del Omnipotente, no le teme a nada. No por él, hermanos, porque está seguro que Dios está con él. Eso es la confianza, ¿sí? Yo, en lo personal, les puedo decir, allá en el negocio, en la galera, pues es una parte amplia, y en el fondo a veces no hay luz. Yo me voy hacia adentro cuando tengo que ir para allá. Ni siquiera me viene el pensamiento pensar que algo me va a asustar. Me siento seguro, hermanos. Me siento seguro. No por mí, no por mis fuerzas, no porque soy un valiente. No. Sino porque el Señor nos acompaña, está con nosotros. ¿Sí? Les cuento algo rápido. Hace un tiempo, yo no sé si venía de parte del mal y el Señor me ayudó. Llegó un trabajador. Y ese trabajador, pues conocía el trabajo que se desarrollaba ahí y le di la oportunidad, pero yo le había dicho, mira, aquí no se aceptan los vicios y mucho menos de ningún tipo de vicios. Y me dijo, sí, está bien. Entonces yo le di un lugar para que él pudiera vivir ahí y al mismo tiempo se pudiera levantar temprano a trabajar. Agarró confianza y él empezó tomaba. Entonces una ocasión llegó y me dije, ¿sabes qué? No puedes entrar. Así no puedes entrar aquí. Te lo dije desde hace tiempo, desde que iniciaste, que aquí no puedes entrar en ese estado. Así es que vete y mañana, cuando ya vengas en juicio, te vienes a trabajar. Bueno, no entró, pero el otro día en la mañana, cuando me levanté, ya estaba trabajando. Entonces agarró, se brincó y se metió. Bueno, pasaron unos días. Y como que esto ya no estaba bien, ¿sí? Porque nosotros mucho hemos cuidado, y eso es para todos, hermanos, que cuando el Señor está en la casa de uno debe cuidar su hogar, de que sea apartado para el Señor. Consagrarlo para el Señor. Si tú vas a seguir a Cristo, no permitas que en tu hogar entre el pecado. No lo permitas. ¿Para qué? Para que Dios no sea parte de tu hogar. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, si tú permites que el pecado entre tu casa, ¿qué va a hacer Dios? Pues se va a apartar, ¿verdad? Te va a respetar, porque Él siempre va a ser respetuoso de nuestro libre albedrío y de nuestra voluntad. Entonces, si tú metes el pecado a tu casa, Él se aparta, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, a mí no me gustó pues su acción. A los pocos días, hermanos, me fue a hablar. Yo estaba acostado, él se levantaba más temprano. Y me dice, me voy. ¿Por qué? Dice, hay unas personas allá, en ese árbol, allá en ese árbol. Digo, pero yo no veo nada. Ahí están. Agarré y me subí a la galera. Hasta me senté en un sillón de esos reclinables y me quedé observando para allá. A ver si estaban esas personas que él decía. Pero no decía que estaban en el piso, no. Él decía que estaban en un árbol. Y ahí entendí, hermanos. Al otro día, todavía ni empezaba a trabajar y ya había agarrado su maleta y ya se iba. Y le digo, espérate, no te vayas, tenemos que sacar el trabajo. Llegó el mediodía, ni lo vi, hermano. Ya no lo vi.
ni a Dios me dijo. Yo entendí, hermano, que él, lo que él estaba haciendo no estaba bien, y Dios ahí me libró. Yo no sé hasta dónde él tenía, qué intenciones tenía, pues. Y yo entendí que esas personas que él vio eran esos ángeles que el Señor nos cuida, que nos manda a cuidarnos, como ahorita lo vamos a leer. Esos ángeles que Dios te ponen a ti y a mí para tu cuidado y el mío. Y de esa manera me libró el Señor de esa persona. Luego lo entendí, que así era. Pero todo eso porque nos ponemos en sus manos. Y entonces no hay temor, ¿verdad? No hay temor nocturno. ¿Sí? Y aunque yo quería ver si es cierto que lo que él veía, yo nunca lo vi. Pero no había temor. Pero sí entendí que era el Señor ayudando a que nada pasara y que esa persona ya no estuviera ahí trabajando. Y luego dice, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estamos más que seguros si confiamos en el Señor. No hay nada que nos haga daño. ¿Se acuerdan de Pablo cuando la serpiente lo mordió? Y todos decían, ya, vamos a esperar a ver a qué hora se empieza a estirar los pies. Y veían que no pasaba y no pasaba nada. Y no pasó nada. ¿Por qué, hermano? ¿Porque él era un superhombre? ¿Porque él tenía defensas especiales y no como nosotros? No, porque él confiaba en el Señor, porque él creía en el Señor, lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Este salmo es el Antiguo Testamento. Entonces él tuvo la oportunidad, como nosotros, de haber leído los salmos. Porque Pablo llegó ya muchos años después, muchos años después, hasta que llegó Jesucristo. Y salmos fueron miles de años atrás. Por lo menos, creo que 1000, antes de la venida de Cristo. Entonces Pablo, así como hoy tenemos nosotros la palabra, así Pablo también tuvo la palabra para leerla, para escudriñarla. Más lo que Dios le reveló a través de su Espíritu en sus epístolas, todo eso se lo reveló el Espíritu Santo. Pero él tuvo acceso a leer la palabra de Dios y él creyó lo que estaba diciendo aquí, ¿sí? Que nada de eso le iba a dañar. Luego dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Si tú confías en el Señor, todo eso te librará, ¿verdad? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Esos ángeles son verdaderos, hermanos. ¿Sí? ¿Quién le fue a hablar a José para decirle que recibiera a María? Un ángel, ¿verdad? ¿Quiénes fueron a hablar con Lot antes de que fueran destruidos en Sodoma y Gomorra? Los ángeles. Y así hay varias
pasajes de la Biblia donde vinieron ángeles. Asimismo, el Señor dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Ahí es cuando yo les digo que ahí entendí por qué esta persona salió asustada. Ni se despidió, a mediodía ya se fue. Y dije yo, ¿será que va a regresar? Fui a buscar su ropita que tenía, dejó ahí un sombrero y unas cosas más. Dije, a lo mejor mañana regresa. Pasaron años, hace apenas como un mes lo volví a ver. Y le digo, oye, ¿te fuiste? Ni adiós dijiste. No, que me fui con mi hermana, íbamos a sembrar. Está bien, le digo. Ahí vi la mano del Señor, la protección de los ángeles contra nosotros. ¿Sí? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Estamos protegidos, hermanos. Estamos protegidos. Confiemos en el Señor, que Él está ayudándonos, que Él nos guarda. ¿Sí? Agarrémonos del Señor. Si en este momento tú estás pasando por dificultades, por problemas, por aflicciones, por dolor, por amargura, por depresión muy grande, ahí está el Señor. Ahí está. Clama a Él. ¿Sí? Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Pero confía en Él. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid, que es la serpiente, pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ahí está hablando ya el Señor, ¿sí? Pero antes dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Se acuerdan que hace, no sé si el fin de semana hablamos de cuando Jesucristo fue tentado y el diablo usó este versículo? Decirle, lánzate, dice, lánzate del pináculo, porque la palabra dice, ¿sí?, que tu pie no tropiece en piedra. ¿Verdad? Y le dijo el Señor Jesucristo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es cierto, estaba escrito lo que le estaba diciendo el diablo, pero también el Señor tenía palabra, esa espada para defenderse. Y luego ya dice en el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Otro punto para nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que aprender. Si no sabemos amar, tenemos que aprender a amar. De tal manera que nosotros podamos decir, yo amo a mi Señor con todo mi corazón. Y estoy dispuesto a hacer lo que Él diga en mi vida. Sí, porque aquí el Señor Él está diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Si nosotros amamos al Señor, siempre nos va a librar, pero necesitamos amar al Señor de todo vuestro corazón. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocarán y yo le responderé. Ahí está nuevamente lo de Jeremías, ¿verdad? Dice Jeremías 33:3,
clama a mí y yo te responderé. Aquí nuevamente dice, me invocarán y yo le responderé. El Señor nunca hará oídos sordos a aquel que le ama. Si tú amas al Señor, invócale. Nunca va a dejar sin escuchar tu súplica, lo que tú necesitas del Señor, porque esta es palabra de Dios. Con Él estaré yo en la angustia. Cuanto más estemos en problema, cuando más estaremos en angustia, cuando más estemos en necesidad, Él está con nosotros. Él está con nosotros, está contigo. Él está contigo cuando tú más necesites de Dios. Él nunca te va a abandonar. ¿Sí? Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Larga vida y salvación. ¿Quién nos salva? Solamente Él. ¿Quién salva tu alma? Solamente Cristo. ¿Quién más? Nadie. Él es el único que puede salvar nuestra alma de ir al infierno. No hay más, no hay nadie más que pueda salvarnos del infierno. Y cuando dice, los saciaré de larga vida, nos dará muchos años, pero no solamente de vida, sino de vida plena. Pero siempre y cuando estemos en las manos del Señor, en el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, en amor y en confianza en Él. ¿Sí, hermanos? Si algo no hemos todavía comprendido, o si algo aún no hemos llegado a ese punto, anhelemos y busquemos hasta que estemos en ese punto. Si aún todavía no estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo, busquémoslo de tal manera que hasta que logremos estar bajo su abrigo. Clamemos y clamemos y clamemos. ¿Sí? Pero si haces una oración de 2-3 minutos, ¿cómo vas a estar bajo el abrigo del Altísimo? Si lo buscas cuando te acuerdas, no puedes estar bajo el abrigo del Altísimo. Si lo ocupas cuando estás solamente necesitado, pues no estarás. Si ocupa en ti, en tu vida, el segundo lugar, pues tampoco. Tiene que estar viviendo en ti y ocupando el primer lugar en tu vida. ¿Para qué? Para que Él te pueda dar todo lo que te está ofreciendo hoy. Entonces, habitar bajo su abrigo es buscarlo con todo vuestro corazón, en su palabra, en oración, todos los días, perseverantes, disciplinados, día y noche. En tu pensamiento, no necesitas hacer cosas especiales, no. Solamente necesitas cambiar tus prioridades. Si tus pensamientos los estás ocupando para tantas cosas que haces en el día, ese mismo pensamiento solamente cámbialo. Ahora quiero pensar solamente en mi Señor. No cuesta nada hablar en tu pensamiento con el Señor. No cuesta nada. Pero necesitas poner por obra lo que el Señor hoy nos está hablando. ¿Sí? Ya no tengamos temor, sino confianza. Confianza en Él, porque Él nos librará de todo, hermanos. Vamos a dar gracias.